Muy bien. Quiero comenzar hoy mirando a Jonás, capítulo 1. Ahora, en la vida de Jesús, hay varias ocasiones en las que, por ejemplo, la narración del nacimiento de Jesús imita a Moisés. La vida de Moisés fue un presagio de lo que vendría en el Mesías. Y así vemos muchas similitudes entre Jesús y Moisés. Hay momentos en la vida de Jesús donde vemos historias del Antiguo Testamento. Podemos reconocer cómo prefiguraron y tal vez nos enseñaron algo acerca de Jesús. Mientras leemos de Jonás esta mañana, quiero mostrarles un presagio y en realidad es una especie de inversión de una narrativa que sucedió en la vida de Jonás. Jonás, capítulo 1, versículos 7 al 15. Se dijeron unos a otros, vengan, echemos suertes para que sepamos por cuenta de quién ha venido este mal sobre nosotros. Y entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, dinos por cuenta de quién ha venido este mal sobre nosotros. ¿Cuál es tu ocupación? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y qué gente eres? Y él les dijo, soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo que hizo el mar en tierra firme. Entonces los hombres se asustaron mucho y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Porque los hombres sabían que él estaba huyendo de la presencia del Señor porque él les había dicho. Entonces les dijeron, ¿qué os haremos para que el mar se calme para nosotros? Porque el mar se hizo cada vez más tempestuoso. Y él les dijo, recógeme y tírame al mar, y el mar se calmará para ti. Porque sé que es por mí que esta tempestad de gracia ha venido sobre ti. Sin embargo, los hombres cabalgaron duro para tratar de volver a tierra firme, porque no podían. Porque el mar se volvió cada vez más tempestuoso contra ellos. Por lo tanto, clamaron al Señor, Señor, no perezcamos por la vida de este hombre y no pongamos sobre nosotros sangre inocente. Porque tú, Señor, has hecho lo que te ha gustado. Así que recogieron a Jonás y lo arrojaron al mar. Y el mar dejó de enfurecerse. Ahora recuerde, Jonás fue llamado a predicar en Nínive, la capital de Asiria, la ciudad gentil más malvada de la tierra. Y Jonás, siendo el profeta rebelde que era, en lugar de ir a Nínive, bajó al puerto de Jope. Se subió a un bote y corrió en la dirección equivocada. Se nos dice en Jonás 1, versículo 4 al 5, el Señor arrojó un gran viento sobre el mar y hubo una poderosa tempestad en el mar, de modo que el barco amenazó con romperse. Entonces los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamó a su Dios, y arrojaron la carga que estaba en el barco al mar para aligerarla para ellos. Pero Jonás estaba en la parte interior de la nave, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Ahora, es muy probable que Jonás esté angustiado. Sabes, no puedes huir de Dios por mucho tiempo sin sentirte agotado. Algunos de ustedes están deprimidos, solos, cansados y ansiosos. Yo sugeriría dejar de huir de Dios. Así que Jonás está agotado. Se hunde en el barco y se queda dormido. Y la Escritura dice que el Señor arrojó un gran viento sobre el mar. Así que hubo una tormenta sobrenaturalmente cargada que comenzó a sacudir el bote. Ahora, estos marineros o estos hombres que llevaban mercancías de un puerto a otro, no tenían una cosmovisión antisobrenatural y materialista en la que tú y yo crecimos. Así que cuando esta tormenta viene sobre ellos, saben que esto tiene algo que ver con los dioses. Así que comienzan a hablar entre sí. ¿Quién de ustedes ha pecado que no trajo una ofrenda a su Dios? ¿De quién es la culpa? Los dioses nos están juzgando. Eventualmente, despiertan a Jonás. Dicen, no podemos entender esto. Están arrojando carga del barco. Están en pánico total. Esta tormenta está más allá de los fenómenos naturales. Y están seguros de que hay algún ser sobrenatural frustrado con ellos. Despiertan a Jonás, y Jonás dice, soy hebreo. Sirvo al Dios de Israel. Sirvo al Dios que hizo la tierra y el mar. Y sabían que este era el problema. Había un profeta rebelde en el vientre del barco. Y Jonás dice, vas a tener que tirarme. Así que empiezan a remar. Están pensando, no queremos matar a alguien. La próxima semana todos estaremos en una tormenta. Así que finalmente, Jonás los convence, los casclotes, finalmente, arrojan a Jonás, e inmediatamente la tormenta se detiene. Inmediatamente cesa la tormenta. Ahora, al leer nuestro texto de hoy, quiero mostrarles que es muy probable, y muchos comentaristas están de acuerdo, que lo que encontramos en la vida de Jesús hoy es la antítesis de lo que sucedió en la vida de Jonás. En la vida de Jonás hubo una tormenta sobrenaturalmente cargada que iba a hacer que la gente en el barco reconociera que había un hombre rebelde a bordo y que necesitaba ser arrojado. Ahora, obviamente, recuerdas que el gran pez se lo traga. Pero hoy, mientras leemos, mientras Jesús está profundamente dormido en el barco en una tormenta que parece sobrenaturalmente cargada,
Todos en el bote se agitaron y ansiosos. Y está en las mentes. En esta cosmovisión del primer siglo, está en la mente de todos en el barco, los dioses, para los hebreos Yahweh, alguien está frustrado con nosotros. Y creo que empiezan a pensar. ¿Qué hicimos? ¿Quién es rebelde en el barco? ¿Y te acuerdas? Les mostraré de nuevo que apenas unas semanas antes, los escribas y los fariseos bajaron de Jerusalén, los más grandes eruditos de la época, y dijeron, oye, para que sepan, este Jesús que está siguiendo, es demoníaco. Ahora hay una tormenta furiosa. Esto se siente como Jonás. Y hay una duda en la mente de los apóstoles acerca de Jesús y quién es Él. Todavía no están seguros. Así que despiertan a Jesús y dicen, levántate. ¿No te importa? Y Jesús, en lugar de decir, tírame al agua porque soy el rebelde, Jesús en realidad reprende la tormenta como lo haría con un demonio. Y el inglés es demasiado informal. En inglés dice paz. Quédate quieto. Pero el griego, el doblete aquí se lee más como, siéntate y cállate. El lenguaje es para que despierten a Jesús en medio de esta tormenta que se siente caótica y loca. Y en lugar de decir, tírame, Jesús se levanta y dice, cállate. Él no es el profeta de la voluntad de Dios que está siendo juzgado por la tormenta, sino que es el Hijo perfecto de Dios, totalmente en la voluntad de su Padre, que simplemente se levanta y dice, cállate. Y creo que fue y se recostó. Y lo que estamos encontrando es esta antítesis de Jonás, ¿verdad? Que lo contrario del profeta rebelde siendo juzgado. Ahora tenemos al profeta en perfecta obediencia, el Hijo de Dios que manda tormentas. Ahora, leamos el texto, y vamos a hablar por un tiempo, ¿de acuerdo? Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Ese día, cuando había llegado la noche, les dijo, vayamos al otro lado. Y dejando a la multitud, lo llevaron con ellos en el bote, tal como estaba, y otros botes estaban con él. Y se levantó una gran tormenta de viento. Y las olas estaban irrumpiendo en el bote para que el bote ya se estuviera llenando, pero él estaba en la popa, dormido en el cojín. Y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertó, y reprendió al viento y al mar y dijo, paz, quédate quieto. Y el viento cesó, y hubo una gran calma. Y él les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienes fe? Y se llenaron de gran temor y se dijeron unos a otros, ¿quién es entonces este que incluso el viento y el mar le obedecen? Estaban llenos de gran temor, y preguntaron, ¿quién es entonces este que incluso el viento y el mar le obedecen? Quiero pedirles que cuando comencemos a trabajar por un segundo, se alejen de cada sermón que han escuchado predicar acerca de Jesús en su bote y calmando sus tormentas. Llegaremos a ese tipo de aplicación, pero esa no es la idea central del texto. La idea central del texto radica en estas palabras. Estaban llenos de gran miedo. La idea central del texto radica en la idea de que la ansiedad y el pánico que tenían alrededor de la tormenta fueron tan superados, pisoteados y abrumados por el miedo, el terror y el temor que ahora llevaban en sus corazones con respecto a Jesús. Una vez más, recuerde el contexto de la narración solo por un minuto. Se nos dice que comienza ese mismo día. Así que leímos antes, este es el día. Jesús está enseñando desde un barco. Hay miles y miles de personas. Leemos en Marcos 2 y 3 que donde quiera que Jesús iba, era presionado y aplastado por personas que no podía comer. Cuando intentaba comer, la gente venía, lo interrumpía para orar. Y, por lo tanto, es probable que haya una de dos posibilidades. Jesús dijo, pasemos al otro lado, porque tenía la intención de hacer el ministerio allí, lo cual es probable. La otra posibilidad es que Jesús esté cansado. Está agotado. Es una buena razón para tomar una siesta en el bote. Y entonces Jesús dice, en este punto, vamos a separarnos, vamos a ir al otro lado, y voy a tomar un respiro por un minuto. Existe tal cosa como una siesta del Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús se va a la cama, están cruzando el mar de Galilea, y esta tormenta simplemente cae sobre ellos. Ahora, sabemos por la topografía de esta área que no es improbable que las tormentas salgan de la nada en el mar de Galilea, y pueden ser locas y caóticas.
Y recuerden que tenemos a Peter, James y John en el bote, y tenemos varios pescadores en el bote que han pescado esto. En realidad es una especie de lago durante toda su vida. Conocen bien esta área, y en medio de la tormenta, están totalmente en pánico. Ahora, no sé si alguna vez has estado en un barco cuando las cosas comienzan a ir mal, pero se vuelve un poco salvaje. Probablemente fue como hace 3 años, tal vez hace 2 años. Teníamos este pequeño bote. Y no funcionó muy bien. De alguna manera armé esa cosa con bandas elásticas y cinta adhesiva, y se estaba moviendo. Y llegamos al muelle, uno de nuestros hijos comenzó a vomitar. Y que comenzó a vomitar en el bote. Así que tuve que quitarme la camisa, lo cual no me gusta hacer porque mis músculos son tan grandes que todos se sienten intimidados. Así que no hago eso tan a menudo. ¿Es eso o necesito perder peso? No recuerdo cuál. Y entonces me quito la camisa. Mi esposa y yo estamos cogiendo vómito con la camisa. Y luego volvemos al muelle, y es domingo por la tarde, así que estoy tratando de estacionar este bote de esquí directamente solo para sacar a los niños. Ya sabes, esos viejos botes tienen ese vidrio redondo en la parte delantera, así que tengo que saltar el vidrio. Estoy conduciendo. Me levanto. Tengo que saltar el vidrio, agarrar la cuerda y subir al muelle, pero en el proceso, perdí la cuerda. Así que ahora estoy en el muelle, y pateo el barco con todos mis hijos. Y Hallie, que está en pánico total, pánico total. Y Hallie tiene tanto miedo de los barcos que no sabe cómo hacer nada en el barco, nada. Y los niños, creo que Lati, nuestra hija de 4 años, tenía tal vez 2. Ella era Peter en este momento, y estaba gritando, mamá, conduce el bote. Mamá, conduce el bote. Mamá, conduce el bote. Y ella no condujo el bote. Se alejaron. Hasta que quedó a la deriva en el muelle privado de alguien. Y tuve que correr por el camino de nuevo con mis músculos o sacudiendo uno de los caminos. No estoy en el lugar para ir a buscarla. Ahora estás en un barco y las cosas empiezan a salir mal. Hay caos, ¿de acuerdo? Caos. Y así imagínese, sabemos por los barcos de pesca de esta época, los arqueólogos han encontrado algunos barcos de pesca de esta época. Y si puedes imaginar la pared lateral del barco, tenía un gran corte. Se puso muy bajo, y ahí es donde dejaban caer las redes, así que tenían una pared muy baja para que pudieran arrojar sus redes. Y así, en esta tormenta, el texto nos dice que el barco está empezando a llenarse. Así que ahora estamos en olas furiosas con una pared baja y el relleno del barco. Así que ahora puedes imaginar que están tratando de sacar agua. Alguien le grita a Peter, diciendo, te lo dije. Te dije que no hicieras esto en medio de la noche. Están totalmente asustados, y el líder está durmiendo la siesta. Los discípulos naturalmente comienzan a entrar en pánico. Comienzan a gritar y temblar, y finalmente alguien agarra a Jesús, los despierta y les dice, no les importa que estemos pereciendo. Y ese griego allí significa, no te importa que estemos a punto de morir, que estemos siendo destruidos, que nos estemos desmoronando. Jesús, no sé si alguna vez te han despertado de una siesta, pero no estoy feliz. No estoy contento. Jesús resucita. Él reprende la tormenta. Y de nuevo, habla a la tormenta. En el lenguaje exacto que él sería una entidad demoníaca, y él dice, obtenemos que su paz esté quieta. Eso es un doblete en griego y hebreo, en realidad. Por ejemplo, cuando los ángeles caemos y clamamos, Santo, 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 eso 3 veces santo. Cada vez que hay un extra sagrado añadido, hay un mayor énfasis. ¿Tiene sentido? Así que Jesús le dirá a Marta, 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 ella está llamando su atención, agregando énfasis. Esta paz sea quieta es un doblete. Es una declaración enfática y autorizada. Y de nuevo, la paz sea todavía es un poco suave para la forma en que el lenguaje realmente se manifiesta. Es un poco más como, esto es duro, así que perdóname. Es un poco más como, cállate, siéntate y cállate. Ahora, imagina que Jesús se levantó de su siesta, está cansado, y le dice a la tormenta, cállate, siéntate. Y luego mira a todos y dice, ¿qué te pasa? Ahora, quiero mostrarles rápidamente que en la antigua cultura del cercano oriente, el agua tiene un misterioso, oscuro, caótico lugar en el corazón de las personas e incluso en las escrituras. Así, por ejemplo, en Génesis 1:2, la tierra estaba sin forma y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz de la oscuridad profunda, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Mira esto. Apocalipsis 21:1-3. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Así que las bestias están siendo arrojadas al mar y luego, cuando todo está dicho y hecho, la Escritura dice que el mar ya no existirá.
Ahora, todos ustedes se mudan a la costa en algún momento por una razón y van, Jesús, ¿por qué no tenemos un océano? Y nuestras mentes modernas estaban yendo, necesitamos un Dios del océano. Pero en la mente del creyente y prior del primer siglo, cuando se habla incluso de textos babilónicos antiguos, el mar era un lugar de peligro, era un lugar de caos. Tenemos estas cosas agradables donde abrimos nuestras aplicaciones para ver si va a haber una tormenta o no, y ayer hacía mucho viento, así que no íbamos a salir al agua. No lo tenían. Obviamente sabían cómo leer los patrones climáticos hasta cierto punto, pero podían salir al mar y estar en un caos total. Destruido, el mar se convierte en este lugar de misterio, oscuridad, incluso maldad en las antiguas narrativas de la creación. Entonces, en muchas narrativas paganas de la creación, que obviamente no creemos, los dioses paganos de alguna manera están tratando de domar el océano y la bestia dentro del océano. Job está derramando su corazón a Dios. Muchos eruditos creen que Job fue el primer libro escrito en el Antiguo Testamento. Job está derramando su corazón a Dios y diciendo, ¿por qué me juzgas? ¿Por qué mi vida se está desmoronando? ¿Qué he hecho? Y entonces Dios comienza a responder, ¿recuerdas esto? Y reprender a Job. Y él dice, esto el Señor reprende a Job y dice, ¿domesticaste a Leviatán? Ahora, Leviatán, en el antiguo Medio Oriente. Creación narrativas, cosmovisiones de Leviatán, representaba una gran bestia en el océano, una bestia grande, oscura y violenta. Y él dijo, domaste a Leviatán, la gran bestia de las profundidades del mar. ¿Escuchaste esto? ¿Trajiste orden a la gran oscuridad y al caos de las profundidades? ¿Trajiste orden al caos de las profundidades? Y así, de nuevo, en todas estas narraciones paganas, hay dioses y múltiples dioses que se están levantando a medida que el mar se agita y gira. Y así, cuando Jesús sube a la barca y le dice al océano, cállate. Estoy tomando una siesta. La gente en el bote no solo va, gracias a Dios hubo una gran tormenta que la aplicación meteorológica no recogió. La gente en el bote se va, hay algo oscuro y demoníaco que tiene lugar en las profundidades del mar. Y por Dios, simplemente le dijo que se callara. Y así fue. Y luego comenzamos a surgir en el énfasis real del texto, que de nuevo, no es el primer énfasis del texto, tal vez una causa secundaria. El primer énfasis de esta narrativa no es, Jesús reprenderá todas las tormentas en mi vida. El primer énfasis de esta narrativa es que deberías estar aterrorizado de él. El primer énfasis de la narrativa es, ¿quién es este hombre que silencia incluso los mares embravecidos? Cuando Dios le dice a Job, ¿tomaste las profundidades? La respuesta obvia de Job es, por supuesto que no. Pero tú le dices a Jesús, ¿domesticas las profundidades? Y su respuesta obvia es, sí. Ahora, no me despiertes de nuevo. La respuesta de los discípulos es doble. Y quiero sugerirles que el Domingo de Ramos, esta es quizás la mejor respuesta sobre la que podemos meditar. La respuesta de los discípulos es doble. Primero, responden con miedo y temblor. Tenían miedo. Y el griego allí nos muestra que este tipo de miedo que ahora están experimentando supera con creces la ansiedad de la tormenta que una vez tuvieron. Tienen un miedo mortal de quien no es las deidades paganas que pensaban que podrían estar causando tormentas. Tienen un miedo mortal de Jesús. Están diciendo, ¿qué? Entiendo que hace apenas unas semanas los fariseos y los saduceos lo llamaban demoníaco, pero él solo le está diciendo a las profundidades, al agua embravecida, solo le está diciendo que se calle. ¿Hemos perdido el miedo en la iglesia? ¿Hemos pintado a Jesús como una entidad tan casual? ¿Hemos remodelado y recreado a Dios a nuestra propia imagen? ¿Qué miramos a Jesús y olvidamos que Él acaba de hablar de la creación a la existencia? La ansiedad de las olas es aplastada por el terror. En segundo lugar, comienzan a reflexionar sobre la pregunta. Ahora, esta es la pregunta que todo el Evangelio de Marcos quiere que te hagas. Esta es la pregunta de la metanarrativa. El Evangelio gira en torno a Marcos 8. Cuando Jesús dice, ¿quién dices que soy? Ahora estamos en la marca final 4. Recibimos la pregunta que hacen, ¿quién es este? Incluso el viento y el mar le obedecen. ¿Quién?
Tu teología no puede ser meros argumentos filosóficos y jerga donde te sientas alrededor del café y hablas sobre si crees o no en Dios omnisciente o si crees o no que Dios es soberano sobre todas las cosas. Tu teología no puede ser jerga en algún momento. Tu teología tiene que aferrarse a las profundidades de tu corazón. Y debes conocer el miedo. Para Cristo. El temor de Dios debe ser restaurado a la iglesia en esta hora. Si solo voy a Jack por un segundo, pero escúchame. Solo voy a hablar por un segundo, pero escúchame. Si lo que hacemos es tener miedo a las críticas de la cultura, en lo que pones tu miedo, lo adorarás. Entonces, si tememos las críticas de la cultura, entonces Caleb estará aterrorizado de hablar sobre el aborto. Pero si temo a Dios, me aterra no hablar sobre el aborto. Si la vida inocente es fundamentalmente santa para Dios, no quiero pasar toda mi vida mirando hacia otro lado del asesinato de los inocentes porque tengo miedo de lo que la sociedad pueda decir. La sociedad no es mi Dios. Y no solo quiero decir que no quiero su afecto. Quiero decir que no les temo. No les temo. Y así simplemente discutirlo. Si todo lo que queremos es la aprobación de la gente, comenzaremos a abrazarnos. Y me perdonarás porque esto se siente controvertido, pero estoy hablando de nosotros, ¿de acuerdo? No estoy hablando de nadie más en esta ciudad. Estoy hablando de ti y de mí en este momento. Esta es una conversación interna. Si comenzamos a huir de temas difíciles como los problemas de sexualidad que están sucediendo en el mundo de hoy porque tememos ofender a las personas de nuestra comunidad y luego ya no vendrán a nuestra iglesia, probablemente deberíamos tener miedo de que el espíritu se vaya. Como si probablemente tuviéramos miedo de entristecer al espíritu. Tienes que haberme escuchado. Tienes que tener en tu corazón un terror, un temor santo del día en que estarás delante de Jesús con fuego en sus ojos y darás cuenta de cada palabra ociosa que hablaste. El temor de Dios es la plomada. Es el lugar donde encontramos ritmo y equilibrio. El temor de Dios es lo que me permite mirar todas las tormentas de la sociedad y decir, sigue haciendo, llámame como quieras llamarme. Lanza lo que quieras tirar. No me asustas como Él. Es el día en que estoy delante de Él. Eso importa. Estoy aterrorizado de Él. Ahora, de nuevo, solo voy a traer alguna solicitud y perdóname porque esto se siente controvertido, pero es mi segundo nombre después de todo. Cuando entramos en la temporada de pandemia y hubo muchas conversaciones sobre lo que las iglesias deberían o no deberían hacer, lo que deberían decir o no decir, necesitamos aprender la lección de la temporada anterior. No podemos cerrar puertas, huir, todos escondernos bajo nuestras sábanas debido a cualquier enfermedad o dolencia. Podemos usar la sabiduría. Sí, podemos ser sabios, pero no podemos permitir funcionarios locales para decirle a la iglesia lo que la iglesia debe y no debe hacer. No tengo miedo. Eso no significa que los ancianos y yo no nos reuniremos y hablaremos sobre lo que sería agradable a Jesús en esta hora. ¿Cómo sabemos si algo sucede y tenemos que pensar un poco diferente? Hablaremos acerca de cómo honramos a Jesús en esta hora. Pero la pregunta principal de los ancianos y yo es, ¿cómo agradamos a Jesús? Y el temor de Jesús la responsabilidad, ¿me oirás? Tenemos un cristianismo demasiado casual. Hay una responsabilidad de saber que el juicio del Señor viene primero a la casa de Dios. Hay un gran peso sobre ti. Hay un llamado de Dios en esta casa para no ir semana tras semana y levantar nuestras manos y gritar y saltar. Hay un llamado de Dios en esta casa para transformar esta sociedad por el poder del Espíritu y la proclamación de la muerte y resurrección de Jesús. Y eso no es solo diversión. Eso también es terriblemente santo. Tenemos que asegurarnos de que ese terror se haya asentado en nuestros corazones. Ahora, por supuesto que amamos a Dios y Él nos ama violentamente, ¿verdad? Él no es un padre enojado que busca azotarnos cada vez que tenga la oportunidad. Pero Él es un fuego que todo lo consume. Nos presentaremos ante Él sabiendo que hemos cometido errores, sin duda, y Él nos lavará con su gracia y obtendremos todo eso.
Pero no queremos estar delante de Él y decir que teníamos miedo de otras personas y que cometeremos errores sinceros. Pero no queremos ser intencionalmente rebelde de la palabra de Dios. No queremos reformular intencionalmente a Jesús bajo una luz más aceptable. Necesitamos recibirlo tal como es. No puedes redefinirlo, repintarlo. Y estoy seguro de que Dios no lo hará, porque algún día tendré que mirarlo a los ojos. El temor de Dios. El comienzo de la sabiduría. Comienzo de la sabiduría. Ahora, quiero sugerir que en los próximos días vamos a tener más tormentas, habrá más caos. Creo que no estoy profetizando, solo te estoy diciendo lo que pienso. Creo que en los próximos 10 a 15 años, nuestra nación va a experimentar mayores calamidades. Pienso de nuevo, estos son los pensamientos de Caleb, no la profecía. Creo que la guerra puede estar en la puerta. Creo que iglesias, personas que no temen al Señor, sino que temen el colapso económico, temen la guerra, ese miedo. La desaprobación de la sociedad, esas iglesias no tienen nada que ofrecer en temporadas de calamidad. No digo eso con condenación porque queremos orar para que la iglesia de Jesús entre en el temor del Señor. Pero si tememos a Dios por encima de todo, cuando venga la calamidad y llega la guerra, o viene el colapso financiero, estaremos firmemente en busca de Dios, predicando el Evangelio, clamando por sanidad y liberación. Creo que viene un día de nuevo. No estoy profetizando. Estoy pensando. Creo que llegará un día en que la gente verá a sus hijos enfermos y tal vez incluso enviados a la guerra, y buscarán una iglesia que sepa cómo orar, no una iglesia que sepa cómo organizar una fiesta, necesariamente. Las fiestas son grandes, pero el temor de Dios exige que oremos. Necesitamos que el temor de Dios sea nuestro enfoque, nuestra fuerza constante. Creo que eso es lo que nos permite tomar decisiones sabias a medida que la cultura se enfurece. No es para dejarse llevar por las opiniones de todos, sino solo para sonreír a Jesús y la palabra de Dios y decir, ¿qué te agrada en este momento? El resto da igual. Si el mundo me ama o me odia, me celebra o me escupe, se burla de mí. Los apóstoles dirían, si el mundo nos azota, nos mata. Los apóstoles dirían que es nuestro privilegio ser azotados. Para honrarte, Jesús. ¿Qué tal si el domingo de Ramos restauramos eso? ¿Qué tal si damos la bienvenida a Jesús por lo que es? El Jesús que se para en la proa del barco y dice, siéntate y cállate. Quien comanda incluso las fuerzas naturales, que es la palabra de su boca. El Jesús que juzgará a los vivos y a los muertos. El Jesús que es celoso de la justicia. ¿Qué se ofende? A veces. Jesús se ofende a veces. Dolor. Y nuestro mayor deseo debería estar en esta casa. Jesús, que nunca te ofendas. Que usted sea el invitado más preciado. Hay cosas en nosotros que te ofenden. Córtalos. Búscanos, purgarnos. Tú eres el novio asombroso, soberano, omnipotente, pero amable, misericordioso y amoroso. Ahora, ¿por qué no te pones de pie? Vamos a pasar a un tiempo de comunión donde reconocemos su sacrificio por nosotros. Pero quiero animarte de nuevo. Pon un poco de temor de Dios en tu corazón. Si estás viviendo en rebelión abierta en este momento, estás viviendo en pecado, y lo sabes. Se arrepiente. Arrepiéntate. Hoy es el día de la renovación. Si lo has deshonrado con tus labios, arrepiéntete. Confiesa tu pecado y ponte bien con Dios hoy. Él es digno. Es tan bueno. Pero no es alguien con quien jugar. Los apóstoles estaban llenos de temor. Y dije, ¿quién es este? ¿Quién es este Rey de Gloria? Pastor Brad, venga por nosotros.